Para dar inicio a los trabajos de esta sesión pública ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva pasar lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador, Berregar de los Santos Lorena. Está presente. Bellicia Rosique Pascual, Bojorge Javier Claudia Elizabeth, Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Calderón Mena Javier, También está Calderón. Cano Gómez Edgar Daniel, Castañeda Urbano Irma, Castillo Moa Óscar, Ceballos Ábalos Andrés, de la Cruz Hernández Miguel Ángel, Domínguez Sánchez Lucila, Espinosa May José Dolores, González García Marcela de Jesús, González González Jesús, Hernández Córdoba Jaime, Hernández Santos José Guadalupe, Jiménez García Cecilia, Juárez Córdoba Alma Rosa, Limón Córdoba Idalia, Madrigal Hernández Luis Felipe, Manzano Rosas Julio Alonso, Martínez Pérez Juan José, Morales Mateos Fernando, Payán Fraijó Carla Samantha, Peralta Fósil Juan José, Piñera Fernández Aurora, Rosado Mendoza Claudia Isabel, Rueda de la Cruz Yolanda, Selván García Jesús, Somellera Pulido Agustín, Ulín Barjao Manuel Antonio, Presente. Valenzuela Pernas Fernando, Villamayor Notario Luis Enrique, Villegas Zapata Humberto. Hay quórum, diputado presidente, con 32 asistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la diputada secretaria se justifique la inasistencia de los compañeros diputados Jaime Hernández Córdoba y el diputado Humberto Villegas Zapata. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Con fundamento en los artículos 20 y 25, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para el desarrollo de la presente sesión se nombra al diputado José Guadalupe Hernández Santos como prosecretario en virtud de la ausencia del titular. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 14:55 del día 26 de abril del año 2012, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado correspondiente al día 26 de abril del año 2012. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Cuarto, lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el día 26 de abril del 2012. Quinto, lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. Sexto, elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva
que presidirán los trabajos legislativos durante el periodo comprendido del 1 al 15 de mayo del 2012, relativo al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año del ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Séptimo, iniciativa de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. Séptimo, punto 1, lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Agustín Somellera Pulido, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que se expide la Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural para el Estado de Tabasco. Séptimo, punto 2, lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Miguel Ángel de la Cruz Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al presidente del Instituto Federal Electoral para que firme en el ámbito de su competencia los acuerdos de colaboración que permitan a la Secretaría de Seguridad Pública Federal sea la encargada de garantizar la seguridad pública antes y durante la jornada electoral del 1 de julio del 2012 en el Estado de Tabasco. Séptimo, punto 3, lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Fernando Valenzuela Pernas, integrante de la 60ª legislatura, por el que la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta al Procurador General de Justicia para que a través de la institución del Ministerio Público, en cumplimiento de sus atribuciones, investigue y persiga el delito de violación a la intimidad personal presuntamente cometido por servidores y exservidores públicos de la Secretaría de Gobierno del Estado. Octavo, dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. Octavo, punto 1, informe al Pleno para la determinación correspondiente de un dictamen emitido en sentido negativo por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado. Noveno, lectura del informe de actividades que rinde el ciudadano diputado Manuel Antonio Ulín Barajau, presidente de la mesa directiva, referente a los asuntos tratados en el mes de abril del 2012. Décimo, asuntos generales. Décimo primero, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado prosecretario. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno el orden del día. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad de votos. Gracias, diputada secretaria. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2012, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo propongo a esta soberanía la dispensa a su lectura en virtud de que la misma se está elaborando, por lo que solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura por unanimidad de votos. Gracias, diputada secretaria. Aprobada la dispensa relativa al acta mencionada, se instruye al ciudadano oficial mayor para que una vez elaborada la haga circular a los integrantes de este órgano legislativo a fin de que expongan las observaciones que estimen pertinentes en su caso y en una próxima sesión sea sometida a su aprobación. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los comunicados y correspondencia recibida. Comunicados y correspondencia recibida en oficialía mayor
26 de abril del año 2012. Primero, circulares remitidos por el H Congreso de Hidalgo, por el que informa la elección de su mesa directiva, apertura, clausura del primer periodo ordinario de sesiones y la quinta sesión extraordinaria correspondiente al primer y segundo año en ejercicio constitucional respectivamente. Segundo, oficios y anexos remitidos por el H Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, por el que solicita recursos para la adquisición de 3 hectáreas para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la que se verterán las descargas municipales de dicho municipio. Tercero, oficio remitido por el Poder Legislativo Federal, por el que exhorta al Poder Legislativo de las 31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realicen las reformas correspondientes para sancionar al servidor público del sistema de procuración o impartición de justicia que por culpa, negligencia o de forma dolosa incurre en actos que produzcan error judicial, funcionamiento normal de la justicia o retención de una persona a quien se instruya a un proceso penal culmine con sentencia definitiva absolutoria, de igual forma para que se prevean mecanismos de indemnización al afectado para su conocimiento y efectos, entre otros. Cuarto, circular remitido por el H Congreso de Campeche, por el que informa que se nombra a la contadora pública Roxana de las Mercedes Monteros Pérez, Contralora Interna del Congreso del Estado Libre y Soberano de Campeche, por un periodo de 5 años. Quinto, escrito remitido por el diputado Manuel Antonio Ulín Barajau, presidente de la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos, por el que solicita le sean devueltos los dictámenes originales remitidos mediante oficio número HCE/SEXE/015/2012 de fecha 16 de marzo del 2012 para atender observaciones a los mismos. Sexto, oficio y un CD remitidos por el secretario general de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado prosecretario. El trámite que recae en los comunicados que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En cuanto a las circulares remitidas por los honorables congresos de Hidalgo y Campeche, esta soberanía se da por enterada y se ordena su archivo para los efectos legales administrativos a que haya lugar. Asimismo, gírense los acuses de recibo correspondientes, se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. Por lo que se refiere al oficio y anexos remitidos por el honorable Ayuntamiento de Teapa, se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción quinta, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírense el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. Por cuanto hace el oficio remitido por la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, esta soberanía se da por enterada y se turna a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción 17ª, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírense el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. En cuanto hace el escrito presentado por el presidente de la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos, esta soberanía se da por enterada y se ordena devolver los dictámenes solicitados al mismo. Para la atención que corresponda, se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. Por cuanto hace el proyecto de decreto y CD enviado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política Federal, respectivamente, esta soberanía se da por enterada y se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción segunda, inciso G, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes.
Como siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, aplicados en lo conducente, procederemos a la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva que presidirán los trabajos legislativos por el periodo comprendido del 1 al 15 de mayo del 2012, por lo que solicito al ciudadano oficial mayor se sirva entregar a las ciudadanas y ciudadanos diputados las cédulas de votación correspondientes. Solicito a la diputada secretaria vaya llamando a las señoras diputadas y señores diputados por orden de lista para que depositen su voto en la urna que se encuentra ubicada al frente de este presidium. Aquino Mena Cristian Salvador. Berruegar de los Santos Lorena. Bellicia Rosique Pascual. Bojorge Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Cano Gómez Edgar Daniel. Castañeda Urbano Irma. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Hernández Miguel Ángel. Domínguez Sánchez Lucila. González García Marcela de Jesús. González González Jesús. Hernández Santos José Guadalupe. Jiménez García Cecilia. Juárez Córdoba Alma Rosa. Limón Córdoba Idalia. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Morales Mateos Fernando.
Payán Fraijó Carla Samantha. Peralta Fósil Juan José. Piñera Fernández Aurora. Rosado Mendoza Claudia Isabel. Rueda de la Cruz Yolanda. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjau Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villamayor Notario Luis Enrique. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a la diputada secretaria que con el auxilio del oficial mayor haga el cómputo de la votación y lo entregue a esta presidencia. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. El cómputo de la votación da como resultado que la mesa directiva cuya elección se ha realizado queda integrada de la siguiente manera y fue votación por unanimidad de votos. Como presidente durante el periodo comprendido del 1 al 15 de mayo del 2012, el compañero diputado Pascual Bellicia Rosique. Y vicepresidente durante el periodo comprendido del 1 al 15 de mayo de 2012, la compañera diputada Lucila Domínguez Sánchez. En cumplimiento de lo ordenado por los artículos 19, párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, al haberse nombrado al presidente y vicepresidente como integrantes de la mesa directiva, en los términos antes precisados, háganse del conocimiento de los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, a las secretarías del Poder Ejecutivo, a los presidentes de los ayuntamientos municipales del Estado de Tabasco, asimismo al titular del Poder Ejecutivo Federal, de las cámaras de diputados y de senadores del Honorable Congreso de la Unión, del presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las legislaturas de las entidades federativas del país, todo ello a través de la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativa de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede el uso de la voz al diputado Agustín Somellera Pulido,
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Gracias, diputado presidente. Con su permiso, diputado presidente, mesa directiva, compañeros diputados, quiero comentar que por lo extenso de la iniciativa que presento, daré lectura a la exposición de motivos, a algunos artículos de la misma ley, a los artículos transitorios, pues como será turnada a las comisiones correspondientes, habrá oportunidad de revisarla a fondo. Diputado Manuel Antonio Ulín Barajao, presidente del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Presente. El suscrito diputado Agustín Somellera Pulido, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política Local y 72, fracción segunda, 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 74 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, me permito someter a la consideración de esta soberanía popular iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural para el Estado de Tabasco, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La cultura se define como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época o grupo social, así como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Tabasco tiene herencia de las culturas olmecas, indígenas, maya y chontal, así como el legado español. Como parte del folclore tabasqueño podemos destacar las antiguas danzas del pochó y del caballito. La más famosa de ellas es la danza del pochó, realizada durante la celebración del carnaval justo antes de los días santos católicos. En ella, los cojoes representan el bien luchando contra el maligno dios Pochó. Sin embargo, durante el desarrollo de la batalla, los cojoes revelan su lado travieso y maloso al mojar o aventar harina de manera sorpresiva a los presentes. Como todos lo sabemos, esta celebración es originaria del municipio de Tenosique, Tabasco. El zapateo tabasqueño, que nació cuando soldados de Cortés tocaron en 1519 seguidillas andaluzas, creándose lo que en Tabasco se llamó fandanguillo, dando origen al citado baile tabasqueño por excelencia. La danza del caballito, que consiste en la representación de la pelea que los indígenas sostuvieron contra los españoles en la batalla de Centla. Lo que es admirable de esta representación es que celebra el momento en que los indígenas se dieron cuenta que los jinetes y los caballos no eran una sola entidad, sino dos seres individuales. Sobresalen también otras danzas bailables y su música tradicional de tamborileros y marimba, que son parte del patrimonio cultural de Tabasco para el mundo. Podemos citar también un poco más de 240 edificios clasificados como de valor histórico por parte del INAH, la mayoría de ellos ubicados en el centro histórico de Villahermosa, que está formado por el casco urbano de las antiguas San Juan Bautista, los vestigios arqueológicos de las ciudades prehispánicas de La Venta, como la pirámide de arcilla más antigua de Mesoamérica, y Comalcalco, única ciudad maya construida de ladrillo cocido, el Parque Museo La Venta, el Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Contamos también con diversos sitios arqueológicos, sin embargo, solo 6 se encuentran abiertos al público. La ciudad olmeca de La Venta y el sitio Zoque de Malpacito en el municipio de Huimanguillo, las ciudades mayas de Comalcalco en el municipio de Comalcalco, Moral Reforma en Balancán, y Pomoná y San Claudio en Tenosique. Incluso el INAH realiza trabajos de exploración en Santa Elena, Tortuguero, Panalé y Tiradero. En el Tortuguero fue descubierta la estela maya número 6, o también llamada Estela de Tortuguero, en la que, según expertos, se anuncia la fecha del 23 de diciembre de 2012 como el final de una era del calendario maya. Dicha estela actualmente se exhibe en el Museo Carlos Pellicer Cámara de esta ciudad. Se cuenta con monumentos civiles ubicados en el centro histórico de la ciudad de Villahermosa, como son el Palacio de Gobierno, que data de 1894, la Casa de los Azulejos de 1889, el edificio antiguo del Instituto Juárez, el Sanatorio Juchimán, que es del siglo XIX. En el interior del estado encontramos el edificio de la que fuera la primera aduana de México y el Hotel San Agustín, ambos en el puerto de Frontera,
la Casa Museo del Coronel Gregorio Méndez Magaña en Jalpa de Méndez, la Casa de Tomás Garrido Canaval en Tapijulapa, así como algunos edificios en los municipios de Comalcalco, Tacotalpa, Jonuta y Teapa. Tenemos también monumentos religiosos arquitectónicos, destacan la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de 1800, la Catedral del Señor de Tabasco que se ubica en la capital, mientras que en el interior del estado se localizan el convento franciscano de Santo Domingo de Guzmán de Oxolotán de 1633, que es considerada la construcción religiosa más antigua en Tabasco, la iglesia de la Virgen de la Asunción 1710, la iglesia más antigua de Tabasco, y la de Santiago Apóstol en Tapijulapa, las tres en Tacotalpa, la iglesia de las Mirandillas 1724 y la iglesia de la Virgen de la Natividad, ambas en Cunduacán, la iglesia de la Virgen de Cupilco en Comalcalco, la iglesia de Esquipulas, la de Tecomajiaca y la de Santiago Apóstol, las tres en Teapa, la iglesia de San Francisco en Jalpa de Méndez, la iglesia de San Antonio de Padua en Nacajuca, la iglesia de San Pedro Apóstol en la ciudad de Jalapa y la iglesia de Aztapa, ambas en el municipio de Jalapa, y la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en el puerto de Frontera. Se cuenta también con diversos centros culturales en donde se promueven y se difunden las diversas manifestaciones artísticas y culturales, como son el Teatro del Estado Esperanza Iris, la Galería de Arte Jaguar Despertado, la Galería de Arte Casa Siempre Viva, el Centro Cultural Villahermosa, el Centro de Estudio e Investigación de las Bellas Artes, la Casa de Artes José Gorortiza, el Ágora del Parque Tomás Garrido Canaval, la Casa de la Cultura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y las Casas de Cultura de los 17 municipios del estado. Igualmente, alrededor de 15 museos de diferentes rubros, como el de arqueología, hasta interactivos y tecnológicos, en donde destacan, entre otros, el Parque Museo La Venta, el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, el Museo de Historia de Tabasco, el Museo de Cultura Popular, el Museo de Historia Natural, la Casa del Museo Carlos Pellicer, entre otros, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y existen diversas personas que han destacado en el arte, como el acuarelista Miguel Ángel Gómez Ventura, quien ha producido una vasta colección de acuarelas que retratan la hermosa naturaleza tabasqueña, montando exposiciones a nivel nacional e internacional. Destacan también la obra de Fontanelli Vázquez, Ángel Enrique Gil Hermida, Héctor de Falcón, Santiago López Güemes, Leticia Ocharán, José Valeriano, Concha Bendaris y Homero Magaña Arellano, mientras que en el arte del grabado sobresale sin duda el maestro Férido Castillo. En la pintura muralista destacan los murales hechos por Ponce Montuy en el Congreso del Estado, en el Planetario Tabasco 2000 y el llamado Origen del Universo en el Hotel Sencali Villahermosa. También están los murales Historia de Tabasco en Cunduacán y Frontera e Historia de Paraíso en la ciudad de Paraíso. El maestro Héctor Quintana Suárez es reconocido por sus cuadros realizados en tinta china, como el mural localizado en el Museo de Historia de Tabasco. En la escultura sobresale Ventura Marín Ascuaga, quien ha inmortalizado la naturaleza y la belleza tabasqueña en verdaderas obras de arte que han sido exhibidas en México y en el extranjero. Muchas de ellas adornan calles y parques de varias ciudades. Destacan también Baltasar Hernández y Ángela Gurría, quien fuera la primera mujer que ingresó a la Academia de las Artes en 1973. Sus esculturas figuran en varias ciudades del país, formando parte del paisaje urbano. Igualmente en literatura y campo de la poesía, Carlos Pellicer Cámara, el llamado poeta de América, además de José Gorostiza, Francisco Javier Santamaría, Marcos E. Becerra, Manuel Gurría Urgel, José Carlos Becerra y Díaz Bartlett en los últimos años. La obra poética de Sergio Ábalos Magaña, Lorenzo Morales, Hervey Castillo, Ulises Guzmán, Jaime Ruiz, Verónica Sánchez, Beatriz Pérez Pereda, Audomaro Hernández, Miguel Ángel Ruiz McDonnell, Diana Juárez, Francisco Magaña, entre otros. En teatro destaca Esperanza Iris, llamada la Reina de la Opereta, y Emperatriz de la Gracia, quien fuera condecorada por el rey Alfonso XIII de España. Ante esta rica variedad con que cuenta nuestro Estado, es evidente que se requiere una legislación que regule el fomento y protección del patrimonio cultural, así como que permita promover el desarrollo cultural en nuestra entidad, además de que se procure el desarrollo ciudadano y de los grupos sociales a través de actividades culturales que respondan a los fines educativos expresados en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracciones primera y 16ª de la Constitución de nuestro Estado, para legislar en la materia se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Artículo único.
se expide la Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural para el Estado de Tabasco para quedar como sigue. Voy a leer 3 artículos nada más. Artículo 4. Para efectos de la presente ley, el patrimonio cultural se entiende como el conjunto de bienes de dominio público o privado que forman parte de la identidad y estilo de vida de los tabasqueños y que sean declarados por el Estado. Las atribuciones que ejerzan el Estado y los municipios para la protección y fomento del patrimonio cultural se sujetarán a lo dispuesto por el presente ordenamiento, así como por las leyes federales y demás disposiciones jurídicas aplicables. Capítulo 1 de la clasificación del patrimonio cultural, artículo 5. Son bienes tangibles los bienes históricos, que incluyen los muebles e inmuebles que se encuentran relacionados en la historia del Estado, que no sean de competencia federal, que manifiesten la expresión de una época determinada, ejecutada con dominio de la técnica, estilos y materiales, y que contengan elementos con valor estético propios de la región. Los bienes artísticos o monumentos, entre ellos los muebles e inmuebles que posean valor estético. Los bienes culturales de carácter popular, las expresiones espontáneas que manifiestan tradiciones y raíces populares. Los bienes científicos y tecnológicos, que son los que reflejan la creatividad e intelecto de la comunidad y personas que residen en Tabasco. Las zonas protegidas, que son las áreas geográficas que por su valor histórico, artístico, tradicional, simbólico y urbanístico se agrupen en zona histórica, centro histórico, zona típica y barrios tradicionales. Las obras escultóricas, la pintura mural y la pintura de caballete en todas sus expresiones, las obras de grabado en alto y bajo relieve, el equipamiento urbano tradicional, los caminos históricos, vías públicas, puentes, cementerios, panteones, parques, plazas y jardines, así como los símbolos urbanos, los lugares de belleza natural, las zonas y sitios, lugares de monumentos paleontológicos, arqueológicos, artísticos e históricos, que sean declarados como tales por la autoridad competente. Las obras que presenten en su técnica de ejecución referencia histórica, social, artística y culturales, como los trajes típicos, fotografía o similares, los documentos históricos de las dependencias de los poderes del Estado, los organismos públicos descentralizados y de los municipios, las obras literarias y partituras y artesanías. Son bienes intangibles las manifestaciones artísticas y cultura popular que se reflejan en la historia oral, leyendas, dichos o consejos, ritos, danzas, folclore regional, gastronomía, fiestas populares, medicina tradicional, herbolaria, juegos, dialectos, léxico y la música, que constituyen elemento de identidad del Estado y de los tabasqueños. Los de valor cultural para el Estado, contenidos en cualquier medio, incluyendo los electrónicos o magnéticos, que almacenan información referente al patrimonio cultural del Estado. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes a su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, el Consejo Consultivo a que se refiere el presente decreto se integrará a más tardar a los 30 días siguientes a la entrada en vigor del mismo. Tercero, los ayuntamientos deberán conformar el Consejo Cultural Honorífico en los términos de la presente ley, en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la publicación de la presente ley. Cuarto, el Instituto Registral del Estado de Tabasco, de acuerdo con lo establecido en el presente decreto, deberá habilitar una sección que se denomine del Registro Público del Patrimonio Cultural del Estado, así como establecer los procedimientos administrativos aplicables necesarios para efectuar el registro correspondiente. Quinto, las disposiciones reglamentarias de la presente ley deberán expedirse dentro de los 180 días contados a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Agustín Somellera Pulido. Es cuanto, diputado presidente. Se desordenó aquí el orden, ¿no? Aquí con el secretario. Sí. La iniciativa de decreto que se ha dado lectura se turna a la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción octava, incisos A y B del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado,
Asimismo, en concordancia con el acuerdo parlamentario relativo a la opinión de impacto económico o presupuestario, requiérase dicha opinión a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuestos, se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. Se le concede el uso de la voz al diputado Miguel Ángel de la Cruz Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, representantes de los diversos medios de comunicación, público que nos acompaña. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, me permito manifestar lo siguiente. Con fundamento en los artículos 28, párrafo segundo y 36 de la fracción 43ª de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, considerando que, como se encuentra estipulado en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la forma de organización política del Estado mexicano es la de una república representativa, democrática y federal. Segundo, que el artículo 41 de nuestra Carta Magna contempla que el pueblo ejercerá su soberanía por medio de los poderes de la Unión, y este mismo precepto establece que los poderes ejecutivo y legislativo se renovarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Tercero, que para poder renovar los poderes ejecutivos y legislativos a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, es únicamente por la vía del sufragio, y para ello nuestra Constitución mexicana establece en sus artículos 35, fracción 1 y 36, fracción 3ª, el derecho de todo ciudadano de votar y ser votado. Es decir, otorga al ciudadano la prerrogativa y la obligación de poder elegir a sus gobernantes a través del sufragio efectivo, universal, directo y secreto. Cuarto, que el Instituto Federal Electoral es un organismo público de carácter permanente, autónomo, en funcionamiento, independientes en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de organizar las elecciones federales, que de acuerdo en los artículos 104 y 105, inciso A y E del Código Federal de las Instituciones de Procedimientos Electorales, es la de organizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar los poderes federales. Quinto, que como sabemos, el 1 de julio de este año, y dada la homologación de las elecciones federales con las estatales, ese día se estarían llevando a cabo dos jornadas electorales, una para renovar el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, y por otra parte se renovarán el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los ayuntamientos de nuestro Estado, siendo esta fecha trascendental para los tabasqueños. Sexto, que para tener unas elecciones tranquilas y sin incidentes, este 1 de julio próximo es necesario que el Instituto Federal Electoral garantice la seguridad de los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, así como los quienes representan a los partidos políticos participan en este proceso electoral, al igual que todas las mujeres y hombres libres que acudan a ejercer su derecho a elegir a sus gobernantes a las diferentes casillas que se instalarán a lo largo y ancho del territorio tabasqueño antes y durante la jornada electoral. En razón a que en pasadas elecciones hemos vivido los tabasqueños la inseguridad de las fuerzas públicas del Estado, realizan al intimidar a los ciudadanos, los cuales se apartan de sus verdaderos deberes, que es dar seguridad al ciudadano, todo esto cumpliendo órdenes de quienes son titulares y responsables de los elementos policíacos preventivos del Estado. Es que no debemos permitir que estos actos intimidatorios, delictivos, no se realicen por quienes deben de garantizar la seguridad en el Estado. Es por ello, compañeros diputados, que tenemos que atender y prevenir la cuestión de seguridad de todos los ciudadanos que acudan a votar el 1 de julio. Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente, en los términos del artículo 88 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vengo a presentar con carácter de urgente el siguiente punto de acuerdo. Artículo único. Se exhorta respetuosamente al presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral para que firme en el ámbito de sus competencias los acuerdos de colaboración que permitan a la Secretaría de Seguridad Pública Federal sea la encargada de garantizar la seguridad pública antes y durante la jornada electoral del 1 de julio del 2002 en el estado de Tabasco. Transitorio único. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites respectivos. Democracia ya, patria para todos. Diputado Miguel Ángel de la Cruz Hernández. Es cuanto, diputado presente. ¿Ya lo firmaste? No lo pediste urgente, ¿eh? ¿Lo pediste urgente?
Por acuerdo de los señores coordinadores de este honorable Congreso, se retira la petición del compañero de que sea de trámite urgente para pasarlo a la comisión respectiva. La propuesta presentada se turna a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, de Asuntos Electorales, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponde. Se le concede el uso de la voz al diputado Fernando Valenzuela Pernas, integrante de la 60ª legislatura, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Diputado Manuel Antonio Ulín Barjau, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. En términos de los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 63ª, 53ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y de conformidad con las atribuciones que me confieren las disposiciones aplicables en la materia, en mi carácter de diputado integrante de la 60ª legislatura, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la propuesta de punto de acuerdo de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El pasado martes 24 del mes y año en curso, se dio a conocer en el canal 16, en sus siglas TVX, del sistema de Cablecom, en un programa de televisión que conduce el periodista Fernando Vázquez Rosas, el testimonio de un ex servidor público de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco, quien dijo haberse desempeñado en el cargo de jefe de Departamento A y haber estado comisionado en el municipio de Cárdenas para realizar actividades coloquialmente conocidas como espionaje, que de conformidad con el relato del sociólogo Moisés Rosique García, en la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco se realizan trabajos de investigación sobre la formación académica, estado civil, domicilio, religión, propiedades, relaciones políticas nacionales y sus vínculos con la clase empresarial, relaciones con delincuentes, amantes, aficiones personales como el consumo de bebidas embriagantes y drogas, antecedentes laborales y toda la información que pudieran obtener relacionada con servidores públicos, actores políticos, agrupaciones sindicales, etc. Asimismo, el autodenominado ex espía refirió que él no era la única persona encargada de dichas actividades, ya que habían comisionado en los 17 municipios del estado quienes diariamente tenían que entregar reportes a la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político, para que ésta fuera conocida por el entonces secretario de Gobierno, Humberto Domingo Mayans Caraval. Durante su testimonio, el ciudadano denunciante incluso proporcionó datos como el domicilio de una oficina ubicada en la calle Juárez, número 111 de la colonia Centro de esta ciudad capital, en la que dice haber visto equipo sofisticado para las actividades que realizaban, además de afirmar que ahí se concentraba la información, incluyendo grabaciones, fotografías, etc. Cabe señalar que dichas declaraciones han sido difundidas y ampliadas por dicho ciudadano en otros medios de información local. Al respecto, es importante mencionar que los hechos a que se refiere el denunciante, aunque técnicamente no constituyen el delito de espionaje, únicamente previsto en el Código Penal Federal y en algunas entidades federativas como Veracruz y Puebla,
bajo diferentes connotaciones, sí constituye un delito del fuero común en Tabasco. Dicha conducta se refiere a la violación de la intimidad personal, señalada en el Código Penal para el Estado de Tabasco en el título 7º denominado Delitos contra la Intimidad Personal, que establece en su numeral 163 una pena de prisión de 6 meses a 5 años, a quien sin consentimiento de otro o sin autorización judicial, en su caso, y para conocer asuntos relacionados con la intimidad de aquel, fracción primera, se apodere de documentos u objetos de cualquier clase, fracción segunda, reproduzca dichos documentos u objetos, y fracción tercera, utilice medios técnicos para escuchar u observar, transmitir, grabar o reproducir la imagen o el sonido. Que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 115 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, dicho delito no está enumerado dentro de las conductas típicas perseguibles por querella, por lo que debe ser investigado de oficio. Por lo que, en cumplimiento del primer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales tercero, fracción primera y tercera de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Ministerio Público tiene como atribución investigar y perseguir los delitos del orden común, así como velar por el respeto de los derechos humanos en la esfera de su competencia. De igual manera, el numeral cuarto inciso A de la misma ley señala que en atribución persecutoria de los delitos, durante la averiguación previa, al Ministerio Público le corresponde recibir denuncias sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como practicar las diligencias necesarias y allegarse las pruebas que considere pertinentes para la acreditación del cuerpo delito y la probable responsabilidad de quienes en ellos hubieran intervenido. Expuesto lo anterior, y en víspera de las elecciones federales y locales, esta legislatura debe pugnar porque en Tabasco se garantice no solo la democracia, sino también el respeto a la vida privada como derecho humano fundamental de los ciudadanos, especialmente de aquellos inmersos en la actividad política para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. En razón a ello, debemos exhortar al Procurador General de Justicia del Estado, como titular de la institución del Ministerio Público, para que investigue los hechos manifestados por el sociólogo Moisés Rosique García, en los que involucra a diversos servidores y exservidores públicos de la Secretaría de Gobierno, como es el caso de Juan Molina Becerra, actualmente subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, Javier Pavón Bernat, director general de Gobierno, y Humberto Domingo Mayans Canaval, exsecretario de Gobierno y actual candidato al Senado de la República por el Estado de Tabasco, por la coalición Compromiso por México, por mencionar algunos. Compañeros diputados, el servicio público, además de un privilegio, es una función que se debe desarrollar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, por los que no podemos permitir que expresiones como la del ciudadano Moisés Rosique García queden en el olvido, sobre todo cuando estos hechos se dan a conocer en un proceso electoral donde los tabasqueños decidiremos el futuro y el rumbo de la entidad. No es un hecho aislado. Aquí mismo, en el pleno de esta legislatura, el diputado Juan Cáceres en su momento expresó que era motivo de intervenciones telefónicas. Actores políticos de diferentes partidos han expresado lo mismo. Todos apuntan a una misma persona. Todos refieren que el problema del espionaje, como coloquialmente se le ha llamado, tiene un nombre y apellido. Todos citan a Humberto Domingo Mayans Canaval. Por eso el tema no es cualquier ligereza, porque el señor es candidato y los tabasqueños tienen que decidir si merece la confianza de un voto. El derecho a la intimidad personal debe garantizar eso, no está aquí, porque esta es una postura institucional. El derecho a la intimidad personal debe garantizarse en los hechos y es sumamente preocupante lo que se dice en el referido testimonio. Por lo anterior y conforme lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
solicito respetuosamente al Pleno de esta 60ª legislatura se apruebe con el carácter de urgente el siguiente punto de acuerdo. Único. Se exhorta respetuosamente al Procurador General de Justicia para que a través de la institución del Ministerio Público, en cumplimiento de sus atribuciones, investigue y persiga el delito de violación a la intimidad personal presuntamente cometido por servidores y exservidores públicos de la Secretaría de Gobierno del Estado. Transitorio, único. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios a fin de hacer llegar a su destinatario el presente exhorto. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Se instruye a la diputada secretaria se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Son 32 menos 10, 22. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada no ha sido aprobado como asunto urgente con... quedan 20, con 22 votos en contra, 9 votos a favor y una abstención. Al no haberse aprobado como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, se turna a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo, dictamen que en derecho corresponda. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes. Como siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria presente al Pleno para la determinación correspondiente un dictamen emitido en sentido negativo por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto de esta 60ª legislatura. El dictamen emitido en sentido negativo es el siguiente. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, por el que se determina improcedente expedir el punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, informe de manera pormenorizada sobre el contenido y los avances del programa de instrumentación para la armonización de los sistemas contables, incluido el calendario de las acciones específicas de dicho programa del Gobierno del Estado y de los municipios, entre otros, y se ordena su archivo como asunto total y legalmente concluido. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En razón de lo anterior, previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del dictamen señalado en lo general y en lo particular, por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del mismo, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la comisión antes mencionada en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido antes citado en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía.
Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Informo a la Presidencia que el dictamen emitido por la comisión antes mencionada en lo general y en lo particular ha sido aprobado con 24 votos a favor y 8 votos en contra. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido en sentido negativo que ha sido sometido a la consideración de esta soberanía. En consecuencia, cúmplase con el artículo único transitorio y en su oportunidad archívense en su expediente correspondiente como asunto total y legalmente concluido. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. Seguidamente y de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, solicito al diputado vicepresidente ocupe mi lugar como presidente de esta mesa, mientras procedo a dar lectura al informe de actividades de la mesa directiva que he presidido durante el mes de abril del año 2012. Diputadas y diputados integrantes de la 60ª legislatura, al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. En cumplimiento a lo ordenado en los artículos 25, fracción primera y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, aplicados en lo conducente, me permito informar a esta soberanía de los trabajos legislativos desarrollados durante el mes de abril del año 2012 en los términos siguientes. Se celebraron un total de 9 sesiones públicas ordinarias. Durante esas sesiones se presentaron 3 iniciativas de decreto y 12 propuestas de puntos de acuerdo por parte de los diversos legisladores, mismas que fueron turnadas a las comisiones orgánicas competentes de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Se realizó la declaratoria de la modificación de la integración e instalación con sus nuevos miembros de la Junta de Coordinación Política de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado. Se sometieron a la consideración del Pleno 6 dictámenes en sentido positivo y 4 en sentido negativo, los cuales fueron aprobados, entre los que destaca el dictamen por el que se reforman los artículos 74, primer párrafo, 75 y 76, y se adicionan un segundo párrafo al artículo 74 y el artículo 75 bis, todos correspondientes al título octavo, capítulo único de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. Asimismo, se presentó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modificó la integración de las comisiones orgánicas de la Cámara de Diputados de la 60ª legislatura y las comisiones especiales para el año 2012. De igual manera, se recibieron comunicados de diversos órganos legislativos de la República, autoridades federales, estatales y municipales, de los cuales se enviaron los acuses de recibo correspondientes. Finalmente, se eligió al presidente y vicepresidente de la mesa directiva que dirigirán los trabajos legislativos durante el periodo comprendido del 1 al 15 de mayo del presente año, resultando electos los compañeros diputados como presidente, diputado Pascual Bellicia Rosique, como vicepresidente,
la diputada Lucila Domínguez Sánchez. Informo al Pleno que por conducto de la Oficialía Mayor se les hará llegar un informe pormenorizado sobre los trabajos legislativos desarrollados por esta presidencia para su conocimiento. Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, público en general, finalmente agradezco a nombre de mis compañeras y compañeros diputados, integrantes de la mesa directiva, la confianza depositada por esta soberanía para conducir los trabajos de este Congreso durante el mes de abril, labor que se desarrolló siempre en el marco de respeto irrestricto a nuestra ley orgánica y al reglamento interior, así también a la expresión plural y abierta de las ideas y puntos de vista que en los distintos debates fueron vertidos por todas las fracciones parlamentarias representadas en esta soberanía, como lo muestra de la importancia que le tenemos como legisladores a los asuntos de nuestra agenda estatal, ya que el compromiso de este honorable Congreso es el de legislar con responsabilidad y congruencia. Los tiempos así lo exigen y de la misma forma debemos responder ante la complejidad de los problemas y la cercanía de las decisiones que marcarán el rumbo de nuestro Estado. Las y los diputados debemos direccionar el rumbo hacia la productividad legislativa y el combate al rezago, al estudio profundo de las iniciativas y puntos de acuerdo en comisiones y a la discusión sana y constructiva de los temas que hagan culminar nuestro ejercicio constitucional de manera profesional y con grandes aportaciones para Tabasco. A ello los exhorto, compañeras y compañeros, trabajamos, acordamos y cumplimos. Muchas gracias. Sufragio efectivo, no reelección, diputado Manuel Antonio Ulín Barjau, presidente del Honorable Congreso del Estado por el mes de abril del año 2012. Muchas gracias, compañeros. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. Aquí esto lo declara, ¿no? Pero antes de estas palabras, lean por favor esto. Es para el legislador. O sea, esto sí, no verse. Al no verse inscrito ningún diputado para hacer uso de la palabra en asuntos generales, se declara agotado este punto. Antes de concluir, compañeros, quiero recordarles que el próximo lunes 30 de abril, a partir de las 8:30 horas, se requiere su presencia para celebrar el 9º Congreso de las Niñas y de los Niños Legisladores de Tabasco. En virtud de que las actividades comenzarán a partir de las 9 horas, dicho evento se celebrará con la modalidad de los anteriores, de los años anteriores. 16:08. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 16 horas con 8 minutos del día 26 de abril del año 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 12 horas del día 2 de mayo del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.